Buenas noches, entramos ya en la cuenta regresiva, no política, pero sí al menos de este programa. Vamos a terminar en diciembre, como siempre, pero creo que también la política se va a dar de alguna forma un cuarto intermedio hasta el año próximo, toda vez que ha pasado esa sesión que era esperada con tanta expectativa de juramento de los nuevos diputados, de la formación de las comisiones, de la designación de las autoridades de la Cámara. Y yo anoche lo escuchaba a Agustín Rossi, que va a estar hoy con nosotros en un programa de la TV porteña, y alguien dijo, en verdad no recuerdo quién, que a la sociedad muy poco le interesaba esto al ciudadano común, esto de las comisiones y de las vicepresidencias, que lo ven más como un acuerdo entre políticos, tal vez para tener más asesores o para, bueno, como una modalidad de lo que se llama la rosca política. Pero tiene, hay que decirlo, una importancia práctica que es muy trascendente, porque las comisiones son como el embudo, ¿no?, por donde deben pasar los proyectos de ley. A veces nacen allí, a veces son analizados, y fue una sesión, creo yo, que frente a lo que se esperaba de escándalos, de problemas con las barras, francamente muy tranquila. Hubo debates, hubo dificultades a lo mejor en algún momento políticas que las vamos a charlar con Rossi para la integración, pero transcurrió más serenamente que lo que se preveía. Creo que el kirchnerismo deberá ahora adaptarse a otra realidad, ¿no? Es como a esos chicos que le dicen, bueno, ahora largate sin el andador, ¿sí? Y a la oposición lo mismo, pero por razones diversas. La oposición arrancó mal, la Unión Cívica Radical, no vamos a ser injustos. 12 horas para elegir el presidente del partido, muchachos, un poco largo, ¿no? A las 3 de la mañana alumbró Sanz como nuevo presidente, Carrió diciendo que de ninguna manera va a aceptar que Cobos sea el candidato, cuando todo lo hace prever, y en el justicialismo, bueno, las cosas también se van abanicando de tal manera que van a aparecer 1, 2, 3 candidatos en las próximas elecciones internas abiertas. Lo importante es que en estos 2 años que restan se hagan las cosas que se tienen que hacer, que el país recupere un poco de la normalidad perdida, que se acaben las disputas verbales que no conducen a nada. Y bueno, tal vez sea pedir demasiado, ¿no? Tener en poco tiempo más una Argentina donde no haya como hay por estas horas, larguísimas, pero larguísimas colas de gente esperando horas y horas y horas un subsidio de 180 pesos. Estos son algunos de los ítems que vamos a tratar. Vamos a referenciar lo que pasa en la provincia de Santa Fe, provincia que viene con un rojo que para algunos resulta incomprensible, provincia que tiene muchos problemas entre oficialismo y oposición, y provincia que no va a tener reelección del gobernador. Entonces se viene dentro del Frente Progresista una discusión que va a tener sus correlatos y sus consecuencias, porque los radicales ya le han puesto nombre y apellido a quien va a ser, dicen ellos, el futuro gobernador de Santa Fe, que se llama Mario Barletta. Yo lo dije hace mucho tiempo, lo escribí y se va reiterando.
la única posibilidad de que un socialista siga en la Casa Gris es que Hermes Wiener ponga esa condición para ser vicepresidente, candidato a vicepresidente de Julio César Cleto Cobos. La primera pausa y con nosotros Agustín Rossi. Lo prometido entonces, está con nosotros el jefe de la bancada de diputados oficialistas, Agustín Rossi. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mauricio? Bien, bueno, otra vez protagonista principal de una sesión que se esperaba con muchísimo interés por parte, no digo de la sociedad, pero sí de todos los que de alguna u otra forma estamos vinculados a la política. Y yo te escucho repetir que se dio un hecho inédito y que las cosas no fueron como deberían ser. Lo que se rompió fueron más de 100 años de tradición parlamentaria. La tradición parlamentaria, sobre todo en el Congreso de la Nación, indicaba que la primera minoría parlamentaria, es decir, el bloque que mayor cantidad de diputados tiene, en este caso en la Cámara de Diputados nosotros tenemos 90 diputados, el doble de lo que tiene la UCR, el triple de lo que tiene el peronismo disidente y el cuádruple de lo que tiene la coalición cívica, más o menos, digamos, ¿no? Se le otorgaban las posibilidades de conducir la Cámara sin ningún tipo de problemas, eso era presidencia y vicepresidencia primera, y de poder constituir mayoría en las comisiones más importantes, sobre todo en aquellas comisiones, cuando uno es gobierno, que hacen la gobernabilidad, digamos, ¿no? Esto fue lo que pasó siempre. Las dos experiencias contemporáneas, por decirlo de alguna manera, fueron en el año 87 y en el año 97. El año 87, recordemos, fue el triunfo del peronismo renovador sobre el alfonsinismo. El radicalismo tuvo estas posibilidades. En el año 97, el triunfo de la alianza sobre el menemismo tuvo también estas mismas posibilidades. Esta vez no fue así. Esta vez ese criterio que nosotros quisimos defender no tuvo el consenso necesario. La mayoría de los bloques opositores lo que hicieron fue sumar cada uno de las parcialidades y construir una mayoría y imponer esa mayoría, digamos. Si yo fuera está bien, digamos, lo que han hecho. Yo no digo que no está ni bien ni mal, digo que durante 100 años se resolvió de otra manera. Cuando hay una tradición parlamentaria de tanto tiempo, de tanta envergadura, casi se convierte como en jurisprudencia. Y que ahora las reglas van a ser el vale todo. Digamos, ¿no? Esto es más o menos lo que ha pasado, ¿no? Pero digo, si yo fuera opositor, dirigente opositor, le recordaría que pusieron una puerta cuando de la Rúa era presidente. Pero ahí la primera minoría era el peronismo. Peronismo en ese momento, el bloque del PJ, en el Senado tenía mayoría absoluta solo. Y en la Cámara de Diputados también pasó que el peronismo tenía mayoría absoluta. Hay un discurso en la Cámara de Diputados en el año 2001 de Darío Alessandro, en ese momento jefe del bloque de la Alianza, diciendo: nosotros reconocemos la primera minoría. Entonces, presidente, creo que fue Eduardo Camaño, y vicepresidente primero, no me acuerdo quién, pero votando en este sentido. Acá se cambiaron las reglas de juego, esto es así. Algunos dicen, bueno, tenían la legitimidad de la elección del 28 de junio. Bueno, una parte de la mayoría que constituyeron sí corresponde al 28 de junio. Otra parte también suma las cosas que la sociedad no sumó. La sociedad no sumó Pino más Gabriela Michetti. La sociedad no sumó, ¿cómo se llamaba? Álvarez, el primer diputado del radicalismo, con Germano. Al contrario, fueron absolutamente divididos. La sociedad no sumó Stolbizer con Francisco de Narváez. Esta es la realidad. A todo eso sumarle algo más, que hay 16 o 17 diputados que ingresaron a la Cámara de Diputados en el año 2007 por las listas del Frente para la Victoria, que decían Cristina, presidenta de la Nación, que hoy están en distintos bloques de la oposición. Entonces, la verdad es que la síntesis es, bueno, sumaron cada uno de los pedazos, construyeron una mayoría. Sobre esa construcción de la mayoría nosotros no teníamos otro camino que aceptar un acuerdo, aún
en condiciones desventajosas porque hay cosas que nosotros no nos podemos permitir. Nosotros somos el partido del gobierno. Tenemos un grado de responsabilidad institucional. No podemos levantarnos e irnos de una sesión. Tenemos que ver cuál es la mayor cantidad de resortes institucionales que nos pueden llegar a permitir mejorar nuestra performance en defensa de las políticas del gobierno. Yo creo que más allá de la explicación que dio el oficialismo, la sensación que existe desde que Kirchner pierde, es decir, desde después del 28 de junio, es que la oposición ganó, pero no se sabe para qué. No se sabía hasta ese momento para qué, y como que la agenda la volvió a marcar el gobierno, como que fueron candorosos a ir a un diálogo político donde no pasó absolutamente nada, y que poner la otra mejilla ahora para quienes habían ganado el 28 de junio significaba someterse un poco a la crítica de quienes ven a radicales y a diputados pertenecientes a otras fuerzas con poca vocación de poder. Creo que eso debe haber influido mucho también. Indudablemente el condicionamiento mediático es enorme, claro, ¿no? Basta ver la tapa de los diarios. Yo me cansé de ganar votaciones. La primera que perdí salí en la tapa de Clarín, así que bueno. No, si Clarín le hubiera dedicado al gobierno el trato que le está dedicando desde el conflicto del campo hasta hoy, yo creo que el gobierno no cumplía 2 años, porque así como ahora ustedes se quejan, los dos, durante la gestión Kirchner, las tapas de Clarín eran alabanzas todos los días. Pero bueno, pero me parece que yendo la presión mediática sí, claramente que existió, hay un condicionamiento. A ver, no se vio solamente en esto, cuando nosotros tratamos la reforma política. La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica en lo clave de la ley estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo en el sistema de primarias y estaban de acuerdo con el sistema de financiamiento de los partidos políticos y votaron en contra. ¿Por qué votaron en contra? Para no aparecer acompañando al gobierno en una ley. Entonces, me parece que ese escenario ciertamente, que ese condicionamiento ciertamente existió. Lo que yo digo que siempre existen los condicionamientos internos, externos, bueno, existen una cantidad de elementos que a uno lo llevan a ponderar la toma de una decisión política. Digo sí simplemente que acá lo que se hizo fue tirar por la borda algo que no era menor. Digamos, cuando vos tenés una tradición parlamentaria de 100 años, tiene el valor casi de la jurisprudencia. Entonces, no está escrito en ningún lado que era el respeto a la primera minoría. Bueno, listo, no sucedió. A partir de ahora todos sabremos que vos mañana podés ser una primera minoría fuerte de 110 diputados, pero si después se juntan el resto y te dicen que no, que las condiciones las imponen ellos, y te la imponen, por más que los demás sean 5% cada uno o 3% cada uno. A lo mejor la gente lee la vicepresidencia. ¿Para qué sirve una vicepresidencia primera o segunda? Tiene dos características la cámara, digamos, ¿no? En general se da la presidencia y la vicepresidencia primera al mismo partido que tiene la presidencia por la responsabilidad administrativa que significa administrar la Cámara, digamos. Y la vicepresidencia segunda y la vicepresidencia tercera buscan tener la apertura necesaria para que en la conducción de la Cámara sea una conducción plural y estén representadas por lo menos las tres primeras minorías de la fuerza que integran la Cámara de Diputados, digamos, esa es la lógica. Cuando empezó la democracia teníamos presidencia, viceprimera y vicesegunda. ¿Te acordás que en los primeros años el vicepresidente primero era un dirigente del radicalismo, el Chivo Silva? Sí. Que del 83 al 87 con Pugliese. Después, cuando se vio que aparecían terceras fuerzas, entonces se creó la vicepresidencia tercera, de manera tal de mantener vicepresidencia y vicepresidencia primera en manos de la primera minoría y la vicesegunda y la vicetercera en manos de las otras minorías. Apareció a mitad de tarde una información en las redacciones que decía que habías tenido severas diferencias con Kirchner, sí, una gran discusión y que le habías presentado a la renuncia. La verdad que yo me enteré cuando estaba en una reunión de bloque junto con Kirchner, digamos, ¿no? De esa versión periodística. Supongo yo que debe haber sido alentada porque nosotros demoramos en bajar al recinto, digamos. Así que aprovecho para explicar las dos cosas. En primer lugar, nunca tuve una discusión. En segundo lugar,
nosotros definimos nuestra estrategia parlamentaria el miércoles a la mañana en Olivos, en una reunión con la presidenta, que la presidenta recién había vuelto del viaje del Vaticano y Portugal, y ahí definimos los criterios básicos y los criterios generales y vimos cuáles eran las opciones. Después hubo una negociación que tuvo 5 instancias, una oferta, contraoferta, oferta, contraoferta y demás. El momento de la 5ª instancia, cuando nos acercan una planilla que era cómo iban a quedar distribuidas las comisiones, nosotros notamos que había errores en esa planilla. De hecho, esto fue así porque cuando empezó la sesión, tuvimos 1 hora después de cuarto intermedio, antes que se formule la moción, para corregir y ordenar cada una de las cuestiones, digamos, ¿no? Así que en ese escenario no hubo no tuve ningún entredicho, digamos, ¿no? Al contrario, cuando llegó Kirchner hicimos una reunión de bloque. Era singular para nosotros, era la presentación de Kirchner con el bloque, nunca había estado, hizo algunas reflexiones de términos... No se lo notaba feliz. En términos generales, y después, bueno, yo tuve la última comunicación con la presidenta, que le dije, mire, el acuerdo es este, presidente, y me dijo, avancemos. Y tenerlo a Kirchner al lado debe ser bravo, ¿no? Como... Yo me sentí muy cómodo. ¿Sí? La verdad que me sentí con muchísima naturalidad, no sentí que tuviese que hacer nada especial que no hiciese como en mi trabajo como presidente de bloque. Comenté permanentemente el desarrollo de la sesión junto con él, pero también lo hago cuando hay otro diputado sentado al lado mío, y además a mí me resulta, Kirchner ejerce un liderazgo natural en nuestro espacio. Obviamente que en nuestro espacio está incluido el bloque de diputados, así que a mí me resulta natural consultarle las cosas o ir comentando las cosas. Ni aunque vos seas Maradona ni Kirchner Reina, me acordaba de ese partido. Digo, pobre Chivo va a tener a Reina marcándolo personalmente todo el tiempo. La verdad que con muchísima libertad, digamos. No sentí para nada, vuelvo a decir, no sentí para nada ninguna situación especial. Era un momento difícil para nosotros, no fue un día fácil. Nosotros hasta el miércoles a la noche estábamos trabajando en la hipótesis que podíamos juntar una mayoría de 129 diputados en esta idea de acordar el respeto a la primera minoría. Bueno, después hubo que negociar en condiciones desventajosas, y bueno, a partir de allí también era un día para mí de sensaciones no encontradas, pero de sensaciones superpuestas, ¿no? Porque también para mí era importante jurar, por todo lo que me costó el mantenimiento de esa banca y de alcanzar la banca, y el esfuerzo que significó de muchos dirigentes, de muchos militantes en toda la provincia. Entonces para mí tenía un valor especial, digamos, ¿no? Mucho más especial que hace 4 años atrás, cuando fui encabezando la lista en el 2005, en donde nunca tuve duda de que iba a ser diputado y la responsabilidad estaba mucho más diluida, el PJ estaba unido. Acá fue una situación, bueno, en las condiciones que todos recuerdan, digamos, bastante desventajosa a la hora de desarrollar esa campaña electoral. Entonces para mí tenía un valor en sí mismo que yo le había dado muy importante, así que, pero me parece que salió dentro de lo previsible. Nunca estuvimos con intención de no bajar al recinto, esto que decía anteriormente. Yo tengo clara conciencia que somos el partido de gobierno. El partido de gobierno tiene la responsabilidad de mantener las instituciones y el respeto de las instituciones. No puede hacer como hizo la oposición en la ley de medios, ¿nos vamos a dónde? Nosotros sí tenemos que seguir gobernando, estamos gobernando en ese momento, tenemos que estar donde nos toca estar. Estamos dialogando con Agustín Rossi, después va a estar con nosotros un nuevo diputado nacional que va a tener Lilita Carrió, que va a tener la provincia, que es Carlos Comis. Ya volvemos. Se vienen 2 años donde se deberá trabajar para mejorar el país, pero quien niegue que todos ya están pensando en el 2011 tiene algún viso de hipocresía, porque es natural que así sea. En el 2011 cambia o no todo, o sea, se eligen desde el presidente de la Nación hasta el último concejal. Antes de ingresar a ese tema, lo que le quiero consultarle a Rossi es si él, desde su lugar privilegiado,
ve lo que los abogados llaman affectio societatis entre los opositores, que como decías, bueno, pertenecen al PRO, a la izquierda, a la centroizquierda. Si eso, a ver, primero, mantenerse en el tiempo depende de qué ley. Y de no mantenerse, puede que el gobierno logre lo que logró antes, conseguir acuerdos, o es que nadie quiere entrar al cementerio. No, a mí me parece que va a ser una cámara que las mayorías se van a construir ley por ley, digamos, ¿no? Punto a punto, como digo yo. Me parece que el acuerdo que se presentó es un acuerdo más en contra de que a favor de otras cosas, digamos, ¿no? Me da la idea que va a ser así. No creo que el año que viene va a estar marcado en un escenario de esas características. Puede ser que se vuelva a repetir la fotografía del jueves, pero puede ser que también haya otras fotografías, digamos. ¿Qué sé yo? Yo cuando la veía a Carrió compartiendo el mismo escenario con Victoria Donda y escuchaba lo que había sido hace 15 días antes, el debate sobre la ley de ADN, con posiciones tan encontradas, una con... O Solanas con gente del PRO, ¿no? O Solanas con gente del PRO, o reutemistas y socialistas santafesinos, digamos, ¿no? Me pareciese que eso en algún momento, cuando haya temas de profundo contenido ideológico, quizás encuentre algún tipo de división, algún tipo de diferencia. Yo en general digo, bueno, hay dos tipos de leyes en la Cámara, ¿no? Las leyes estructurales o de trascendencia, que son aquellas que modifican un funcionamiento del país, digamos, ¿no? Una estructura del país, por ejemplo, qué sé yo, la ley de FJP, o estatizar aerolíneas argentinas, o la ley de medios, ¿no es cierto?, que modifican algo que venía funcionando durante muchísimo tiempo y que plantea un nuevo ordenamiento para los próximos años. En general, en esas leyes nosotros encontramos una buena comprensión de los espacios de centro-izquierda, digamos, ¿no? Que nos acompañaron en muchísimas de las leyes, no sin antes construir una cantidad de modificaciones y demás. Y después están las leyes de gestión. Cuando se trata de leyes de gestión es mucho más fácil ponerse de acuerdo con quienes gestionan, con quienes tienen responsabilidad de gestión. Yo te doy 3 ejemplos. Nosotros, la ley de emergencia económica, nos acompañaron los justicialistas puntanos, que en general siempre votan en contra, porque hacía 2 meses habían sacado una ley de emergencia económica en la provincia de San Luis, que estaba referenciada a la ley de emergencia económica nacional. O sea, si se caía la ley de emergencia económica nacional, se caía la provincial. La flexibilización de la ley de responsabilidad fiscal por 2 años fue acompañada por los socialistas de la provincia de Santa Fe, que le permite a la provincia endeudarse. La reapertura del canje y la suspensión de la ley Cerrojo por 1 año, la gente del PRO, de Unión PRO, terminó acompañando una medida de esas características, y el radicalismo también. Entonces, son escenarios distintos, digamos, ¿no? En función de cuáles sea la agenda que se termine imponiendo, digamos, ¿no? Eso no significa que no haya agenda que puedan compartir todos esos bloques. Seguramente que habrá alguna agenda que puedan llegar a compartir y que allí se dará el debate o la cuestión, ¿no? Cuando hiciste esas declaraciones a Crítica, al diario Crítica, diciendo que puede haber chances de que la presidenta vete lo que venga. Sí. ¿Estabas hablando de una realidad posible o se te salió la cadena? No, lo que quise fue a propósito, digamos, ¿no? Porque quería poner sobre la discusión el tema del veto. ¿No se corre el riesgo de una vetocracia, digamos? ¿Por qué vetocracia? Si no, la Constitución no lo inventamos nosotros, el veto. Digamos, el veto es un instrumento intrínseco, vamos a ponerlo. Pero de excepcionalidad, es decir, no se puede gobernar veto. ¿Dónde dice excepcionalidad? Y un presidente no puede gobernar veto. ¿Pero dónde dice excepcionalidad? No dice en ningún lado. Mira, cuando la Constitución quiere el deber ser, como hablas de tradición parlamentaria, hablemos de tradición democrática, digamos. No. Está confundiendo absolutamente todo, digamos, ¿no? Porque la Constitución hay que agarrarla como es. Digamos, no es que la Constitución para algunas cosas es de una manera y para otras cosas es de otra manera. Cuando los constituyentes en el 53 y lo ratificaron en el 94 y mantuvieron el instituto del veto, no le pusieron limitaciones.
Vamos a ponerlo claro. Cuando la Constitución quiere poner limitaciones, es muy clara la Constitución. Vos no podés mandar a juicio político a nadie si no tenés los 2/3 de los votos. Vos no podés aprobar ninguna reforma tributaria si no tenés la mitad más uno de la totalidad de los integrantes de la Cámara. Vos no podés modificar la ley de partidos políticos si no tenés la mitad más uno de ese tipo de cuestiones. El decreto de necesidad y urgencia tiene que cumplir con una cantidad de normativas que hacen a la excepcionalidad. No habla del veto en ese sentido. ¿Qué es el veto, para decirlo? Es un instrumento absolutamente intrínseco de los regímenes presidencialistas. Nosotros tenemos que seguir gobernando por 2 años más. Claro, bueno, pero han cambiado las mayorías. Bueno, pero cambió el Parlamento. Cambió el Parlamento, no cambió el gobierno. En un sistema parlamentario, cuando cambian las mayorías, cambia el gobierno. Acá la gente votó un programa en el año 2007 que se cumple hasta el año 2011. Entonces, previendo situaciones como esta, en donde el gobierno puede perder o no puede tener mayoría parlamentaria, ¿qué le da la Constitución al Poder Ejecutivo? Le da una herramienta que es el instrumento del veto. ¿Es un instrumento de acción, de avance? No, es un instrumento defensivo. ¿Qué significa el veto? Yo no puedo, nadie puede obligar al gobierno a gobernar con leyes que no comparta con el solo hecho de tener 1/3 de los legisladores. El gobierno no te puede imponer nada, pero vos, para obligarme a mí a hacer algo que yo no quiera, tenés que tener más de 2/3 de los legisladores. Entonces, esto es lo que es el veto. Que me parece absolutamente lógico, porque estamos en un sistema presidencialista, porque la presidenta tiene que seguir siendo la misma. Si mañana la oposición junta el número para reimplantar las leyes de obediencia debida y punto final y suspender todos los juicios, nosotros lo vamos a vetar. Y lo vamos a vetar porque tenemos un programa de esta característica. No es que van a ¿Qué es lo que yo intenté transmitir hace 2 semanas premonitoriamente al conjunto de la oposición? No estén tentados de construir agendas unilaterales, no nos acorralen parlamentariamente, no nos impongan condiciones sin tratar de sentarse a negociar nada con el oficialismo, porque para que lo que ustedes estén planteando llegue al final, necesita la promulgación. Y el proceso de conformación de leyes tiene un inicio, un debate, una sanción y una promulgación total y o parcial en correspondencia con un veto total y o parcial. Entonces, de esto se trata. Se trata de decir, muchachos, si quieren hacer algo que se termine concretando, busquen algún punto de acuerdo o algún punto de consenso, digamos, ¿no? Porque la verdad que nosotros no queremos que la presidenta vete, pero también advertimos que existe ese instrumento, digamos, que es un instrumento más en su carácter de colegislador que tiene el Poder Ejecutivo en algún determinado momento y en una determinada instancia. ¿Viene Kirchner a Rosario? El 14, el lunes que viene. ¿Hay un acto público? ¿Cómo va a ser? Hacemos un acto en Sportivo América de reafirmación de alguna manera de nuestro espacio político, así que esperamos una concurrencia importante. Va a ser interesante escucharlo, a ver, porque hay muchas expectativas respecto a qué va a decir de Reutemann, de Wiener, de los seguramente nada. ¿No? No va a decir nada ni de Reutemann, sin nombrarlo, pero algunas cosas va a decir. De Wiener, seguramente hablará de lo que habla cuando va al interior del país, que es explicitar más o menos sobre qué rumbo está el gobierno y cuáles son las expectativas de nuestro espacio político y demás. Hoy me llamaron muchos peronistas sorprendidos por lo que publiqué ayer, que es así, o sea, es información de primerísima mano, que ratifico que Rafael Bielsa tiene intenciones de volver a ser gobernador de Santa Fe, al menos candidato. Yo me sorprendí. Quiero aclarar, no tengo nada personal contra Rafael Bielsa porque sé que se molestó por algunas críticas. Las críticas que se formulan son políticas y la crítica precisamente que yo hice es que Bielsa perdió y se fue y quedaron ahí 600.000 votos que nadie los tomaba. Bueno, es una decisión de Rafael, no sé, no. Yo la verdad que charlé el otro día telefónicamente, no podría decir que la palabra sea sorpresa. Sé que está desarrollando una fuerte actividad profesional en Buenos Aires. Pero bueno, si tiene una decisión política de venir y transitar, sí, advertirle que el escenario no es el mismo, ¿no? Es mucho más complejo, digamos, no tener el gobierno provincial, hay que armar
escenarios, es un escenario para el peronismo difícil. Difícil sobre todo porque ¿cuál es el problema del peronismo hoy? El peronismo hoy tiene un sector dirigencial que está en la antípoda del otro sector dirigencial cuando tomas como punto de referencia al gobierno nacional. Esta es la realidad. Sí, sí, es un problema. La realidad gravísimo. Fue que lo resolvimos inteligentemente dentro de lo posible cuando fue el Congreso partidario autorizó que tanto Reutemann como nosotros fuésemos por listas separadas. Y después todos nos metimos adentro del PJ, digamos, en la primaria de elecciones de concejales y presidente comunales. Pero eso, que hay una parte de inteligencia de todos los dirigentes del peronismo, que en general no nos agredimos en términos personales y eso posibilita más o menos mantener un paraguas, también había una realidad política que no va a ser la realidad política dentro de 2 años. Dentro de 2 años hay elecciones nacionales. Se elige presidente. Sí. Y seguramente que eso va a tener una traslación en la provincia de Santa Fe, entonces habrá que ver cómo se resuelve ese escenario. Me dicen, gente que rodea a Bielsa, no, nosotros vamos a competir dentro del PJ con Rossi, que va a ser candidato a gobernador. Bueno, no sabía que era candidato a gobernador. Dijiste que te gustaría ser candidato. No, dije que me gustaría ser gobernador. Que allá había sido precandidato, pero que tampoco era una cosa que me obsesionaba, digamos, ¿no? Que en realidad, si las cuestiones se dan y si están dadas las condiciones, lo veré. Y también tengo un compromiso con mi espacio político en la provincia de Santa Fe, pero la verdad que no es una cosa que tenga predeterminada. Y la verdad que cuando miro lo que pasaron estos 2 últimos años, digo, 2 años vista es muchísimo tiempo. Aunque lo que vos decís es cierto, en todas las mesas de la política siempre está la especulación, pero 2 años faltan, Mauricio. Hace 2 años Cristina Fernández de Kirchner asumía el gobierno con 60-70% de imagen positiva, digamos, ¿no? Así que me parece que falta muchísimo, digamos, ¿no? Como para tener escenario. Nosotros, como he hecho hace bastante tiempo y tratando de abstraerme de lo que hacen los demás. Nosotros somos una corriente política provincial. El sábado estuve en Venado Tuerto, hicimos un plenario con todos los dirigentes de nuestro departamento. Estoy recorriendo nuevamente la provincia. Esta visita de Kirchner nos cambió los planes porque nosotros queríamos dejar instalada nuestra corriente provincial a final del año. Bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo en esta visita. Trasladaremos el lanzamiento de nuestra corriente provincial a principio del año que viene, sobre principio de marzo, y vamos a trabajar en la provincia de Santa Fe tratando de formular una propuesta política para la provincia, digamos, ¿no? Que yo creo que va a ser un lindo, lo que sí puede llegar a tener de bueno la próxima campaña electoral en la provincia de Santa Fe, que puede ser un debate serio sobre ideas, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque está claro que no alcanza con las imágenes para gobernar, digamos, ¿no? Está claro que no alcanza con ser depositario de una serie de expectativas, como le pasó a Wiener, que fue depositario de esas expectativas y que esas expectativas después no se concretasen porque no había ideas detrás de esas expectativas, ni propuestas, ni equipos, ni dirigentes para llevar adelante esa política. Así que quizás no haya en el próximo escenario, sin Wiener y sin Reutemann de candidato a gobernador, no haya dirigentes políticos que tengan fuerte liderazgo homogéneo en el conjunto de la sociedad, pero quizás por eso mismo estemos todos obligados a explicitar ideas y debatir seriamente, sin cliché, qué hacer con la seguridad en la provincia de Santa Fe, cuál es el modelo y perfil productivo que tiene que tener la provincia, cómo se trabaja alrededor de los bolsones de pobreza que existen en la provincia, la injusticia que es tener como única política de comunicación con el resto de las provincias de la región centro, cuando tenés la mitad de la provincia de Santa Fe hacia el norte, que tiene más que ver con el NEA que con la región centro, cómo se encaran las obras de infraestructura de acá a 20, 30 años, hace 2 años que está el gobierno y todavía no tenemos definida la licitación de los acueductos. Me parece que son cosas que hacen a una provincia que hay que pensarla y debatirla desde un lugar, a mi criterio, desde un lugar de las ideas y no porque hace 24 años que están, se tienen que ir
o porque hace 4 años que vinieron y no hicieron nada se tienen que ir, sino que alguien proponga y se comprometa en esa propuesta, que son las cosas que quiere llevar adelante, digamos, ¿no? Agustín, muchas gracias por haber estado otra vez. Muchas gracias a vos. Hemos estado con Agustín Rossi, un diálogo interesante para conocer y debatir sobre distintos aspectos de la realidad nacional y provincial. Se viene Carlos Comi, juró también como diputado nacional, y con él vamos a charlar sobre qué va a hacer la coalición cívica de cara al futuro. Estábamos dialogando, ¿qué tal, Carlos Comi? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mauricio? Estábamos dialogando fuera de micrófono sobre un tema que a lo mejor no tiene nada que ver con la política, o sí. La tristeza del casino, ¿no? A lo mejor nos vamos un poquito de tema, pero instalar un casino a veces tiene sus bemoles, no porque uno esté de acuerdo con lo que dice la iglesia, sino porque se ven cosas tristes, gente muy pobre jugando. Yo toda la vida pesos, ¿no? pensé que el casino era algo importante para Rosario, quería un casino en Rosario. Soy de los tipos que cuando se va de vacaciones se gasta un manguito en el casino, lo tomo como parte Claro, es parte del... si vos llevas 2.000, te gastas 100, 150. Tu mujer te reta, como parte del folclore de las vacaciones. Ahora, el otro día fui a conocer el casino un domingo a la tarde. La tristeza que te da, porque la gente que está ahí no es gente que está gastando lo que lleva de vacaciones, es que gasta la plata de la semana, la plata diaria, la gente del barrio, gente que va caminando, gente humilde que seguramente tiene tanta necesidad y que se aferra a eso para ganar algo o por la ilusión de... O sea, yo me imaginaba, ¿no? Todas estas miles, porque eran miles de personas, estamos transfiriendo todos la plata a la cuenta de... Claro. Y eso pasa en las 12 horas, no sé cuántas horas está abierto por día, del casino en la ciudad. La verdad que es muy triste, es totalmente distinto a lo que uno pensaba. Y había escuchado alguna declaración de Wiener que me había parecido hasta antipática, y la verdad que tiene razón. Porque no, estuvo muy bien Wiener ahí. O sea, a mí me había parecido este tipo ahora... Que no le gusta la... Claro, y la verdad que no sé qué se puede hacer ahora, ¿no? Pero... es muy triste. Llamar a Jacobo Winograd, que hizo saltar la banca, uno de los pocos que hizo saltar la banca en la Argentina. Bueno, Carlos, ¿y en qué va a invertir sus fichas la coalición cívica de acá al futuro, ahora que Cobos va a ser el candidato a presidente de, al menos, el radicalismo? Sí, el problema no es el radicalismo, sino el problema es, por una parte, Cobos y su personalidad, y por otra parte es que pareciera que es todo fruto de un acuerdo, ¿no? Que va a estar allí de Narváez, el mismo Macri, por lo menos ese es el sueño, entre comillas, de muchos. Creo, Y no le saque fichas. Pero se tienen que caer todos los demás. Hay un intento fuerte de construir esta cosa única del lado de la oposición, y nosotros ahí no vamos a estar. No hemos perdido todas las elecciones que perdimos para ahora terminar allí, por más que ganáramos, ¿no? La verdad es que nosotros seguimos creyendo en un proyecto que pueda verse y sentirse como homogéneo, donde, bueno, estemos los que creemos en ciertos valores, los que tenemos ciertos principios y ciertas trayectorias en la política y en la vida personal. No vamos a estar con Duhalde y de Narváez y Macri o Cobos, que bueno, la verdad que no nos produce ninguna confianza. Ojalá el radicalismo defina, o una parte del radicalismo, estar en otro espacio, si no veremos. Pero bueno, de todo lo que dijo Rossi, lo único que comparto es que falta un montón para eso, ¿no? El resto es toda materia discutible. No van a estar con Cobos, te lo pregunto así a boca jarro. ¿Hay chances de que estén con algún otro dirigente justicialista o peronista? Yo no la veo hoy. No, yo no lo veo hoy. De todas maneras, bueno, el tiempo dirá, pero yo no la veo hoy, no siento que eso esté ocurriendo hoy. Carlos, una visión, uno ha ido muchas veces a la Cámara de Diputados como periodista, y claro, se encuentra con algo que no sale en los canales, que es una cantidad de gente enorme, ese edificio casi kafkiano, oficinas chiquitas, mucho ruido. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
Y para mí fue muy especial, porque decir lo contrario sería un acto de arrogancia, ¿no? Llegar a ingresar allí. Yo he estado 100 veces en la Cámara de Diputados, pero colaborando, trabajando. Cuando estaba en la universidad, que bueno, estaba en los espacios nacionales, bueno, llegar como diputado fue una cosa muy especial, rodeado de mi familia. Bueno, ver algunos personajes, ¿no? Tenerlo a Kirchner sentado a 10 bancas, más allá que uno pueda disentir, una persona fue presidente de la República y que tiene tanto poder político y económico. Algunos otros personajes, algunos más políticos y respetables, otros más mediáticos y no tanto. Pero bueno, todo eso fue fuerte, es una sensación fuerte. Después fue una jornada para mí muy interesante, ¿no? Porque bueno, de esto se trata cuando hablamos de las limitaciones del poder. En realidad lo que dice Rossi no es así. O sea, ellos son la primera minoría, no son la mayoría. Y tienen como primera minoría el reconocimiento de primera minoría. Tienen la presidencia, tienen la primera minoría en todas las comisiones y en algunas, que para mí fue una salida razonable, como las más importantes, presupuesto, juicio político, quedaron a un diputado de ser mayoría. O sea, más de lo que realmente tienen en representación. Me pareció un gesto razonable, un buen acuerdo, responsable de todos los sectores, reconocerle al gobierno ese derecho, que si quiere construir consenso, un diputado que no sea de su bloque tiene que convencer, en el buen sentido de la palabra. Sabemos que después van y convencen de otras maneras, pero me parece que fue una cosa absolutamente razonable, donde se reconoció un triunfo, una derrota por lo menos estrepitosa del gobierno en las elecciones, y bueno, donde todos estos sectores llegaron a este acuerdo. Ahora, lo que dice Rossi, ¿no? Que lo fundamenta también, ¿por qué no lo hacen en Rosario? Porque en Rosario el mismo sector político, los mismos dirigentes han querido, están hasta últimamente intentando juntar allí, ahí no importa que sea el PRO, Alberto Cortés, o sectores del peronismo, del radicalismo, sectores enfrentados entre sí para imponer un presidente, que no es lo que hizo la oposición a nivel nacional y que fue además la posición que sostuvo la coalición cívica en el primer momento. Así como se le debe reconocer a ellos, me voy un poquito a la política local, la presidencia de la Cámara, bueno, reconozcamos que acá hay una mayoría también en Rosario, el mismo sector de Rossi hace lo contrario. Entonces me parece que esto es lo malo de la política, ¿no? Cuando decimos lo que nos conviene de acuerdo al escenario. Además la oposición creo no tenía margen para actuar de otra manera porque venía flaqueando y porque si le pones la otra mejilla, Kirchner te pega un sopapo. Fue exactamente lo que había que hacer, o sea, haber impuesto un presidente hubiera sido un acto de irresponsabilidad, ¿por qué? Pero me parece que es lo que había que hacer, o sea, que el gobierno... Acá hay comisiones, el otro día me vienen a hablar integrantes del espacio cooperativo, vinculados a la Federación Agraria Argentina y otras mutuales. Hace 2 años que no se reúne la Comisión de Cooperativas y Mutuales, 2 años. Y el presidente era Roy Cortina, un socialista aliado al gobierno. Entonces, esta es la responsabilidad con que han manejado el Parlamento. Digamos, no reunían las comisiones en todo el año pasado y una cantidad de comisiones que se reunieron nunca. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesaba. Entonces, que no se quejen si ahora que han perdido la mayoría, la oposición por lo menos se juntan en estos partidos y dicen, vamos a hacer funcionar esto, vamos a emitir dictámenes, vamos a sancionar leyes. Discutiremos después responsablemente cómo se conjuga, que yo estoy de acuerdo en eso con Rossi. Por eso a mí lo que más pero las comisiones ya están, ya pasó. A mí me preocupa lo que él ratifica hoy acá de la vetocracia. Sí, pero creo que lo hace como un acto más de tratar de marcar la cancha, ¿no? Ojo que el kirchnerismo... Sí, siempre te sorprende, Te sorprende. No, yo creo que también hay que tener mucha responsabilidad de parte de la oposición, en qué y no aprobar, ¿no? Si usted va a modificar de un día para otro el presupuesto nacional y va a desfinanciar, bueno, sin duda va a obtener va a alterar usted la paz social y el veto lo va a potenciar más. Pero hay 2 temas claves. Sí. Uno es ley de medios, que me parece que es una ley malísima, y no estoy defendiendo a nadie, ¿no? A nadie. Y la otra es esta reforma electoral que tiene muchos problemas. No, y va a haber otros también, como derogación de superpoderes y la reforma del INDEC, y hay un montón de iniciativas que van a ir saliendo, que bueno, el gobierno deberá ver qué camino elige, ¿no? Sin dudas que va, porque además a mí lo que me llama siempre la atención es que con este discurso, lo único que hace este gobierno, lo único que ha hecho después de... Porque han obtenido victorias importantes, pero cada vez están
más enfrente de la sociedad. O sea, si realmente en lugar de asumir determinada postura de diálogo, de consenso, van por ese camino que es vetar, bueno, lo único que van a hacer es lograr un repudio cada vez mayor de la sociedad, que ha visto, la verdad, que ese 70% que no los votó, no sé el resto que los votó, si alguno pensará distinto o no, con mucha indignación. O sea, a mí la gente, lo que me dice en la calle es, pero estos tipos, ¿qué quieren hacer? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuáles son los límites? Cuídate, porque está, bueno, un poco de folclore también, ¿no? Porque estás al lado de estos tipos, pero realmente la gente está muy enojada con todo lo que hizo el gobierno en estos 6 meses, que ya había perdido y los usó hasta el último minuto para imponer sus iniciativas. La verdad que yo no entiendo, desde la política no lo entiendo, ¿no? Porque ¿cómo piensan ganar las elecciones de acá a 2 años si van a acentuar este camino? ¿Qué significa para vos que pasaste por el radicalismo y cuando Lilita fue, creo que la principal sostenedora de Ricardo Alfonsín como vicepresidente primero, ver de nuevo, no las caras, pero sí la presencia importante del Nocigle, Amoró, en la reunión del radicalismo del sábado que consagró a Sanz, el viernes? Y a mí me produce mucho dolor, ¿no? Porque nosotros somos un grupo de personas que en su momento decidimos irnos del radicalismo y nos costó mucho, porque los radicales somos, y me voy a incluir, muy pegados a las tradiciones, al partido, y la verdad que fue una decisión muy dura en su momento, pero siempre que lo reflexionamos, cuando pasan estos hechos, bueno, no nos hemos equivocado, no en nada, porque uno cuando ve que los alfiles de la candidatura de Cobos quieren ser Estorani, Moró, que no es más que una cooperativa política que trata de lucrar para sí mismo, o el mismo Nocilia y todo su poder en las sombras, que ya mezcla la política, la economía, bueno, lo político, lo económico. Bueno, uno dice qué difícil hubiera sido si nos hubiéramos quedado o qué mal nos hubiéramos sentido. La verdad que a mí me da mucha pena. Ojalá, siempre el radicalismo como un gran partido nacional siempre tiene sectores que quieren el cambio internamente. Ojalá, bueno, alguna vez se abra una puerta para que esos sectores logren un cambio en el radicalismo, ¿no? En Rosario integraste el Frente Progresista, lo integraste, la alianza con el socialismo. ¿Lo ves a Wiener de candidato a vice de Cobos? Yo creo que no. ¿No? Me parece que no, pero bueno, no quiero opinar de algo que no está en mí, pero yo no lo veo. ¿Y hay chances de que Lilita, Wiener y con el resto del socialismo la relación es más interesante, vuelvan a juntarse y a convertirse en alternativa política? Es que la verdad es que no hay nada que los separe, salvo diferencias personales. Y vos conocés de política mucho más que cualquiera, ¿no? O sea, la política no tiene que hacerse en base a simpatías personales. Sí, pero si no tenés simpatía con un aliado, terminás como... Pero hay que compartir valores, historias, proyectos, un programa. Después yo no creo, además las fórmulas, si habláramos de una fórmula hipotética, generalmente no terminan siendo amigos y yéndose de vacaciones juntos, ¿no? Miralo a Cobos con Cristina. Y entonces me parece que, bueno, que hay que buscar, me parece que si uno dice, bueno, son 2 personas honestas 100%, sí. Son 2 personas que pueden dar testimonio de una vida, sí. Bueno, viejo, esas son las cosas. ¿Quieren el cambio social? Sí. ¿Les importan los que menos tienen? También. ¿Respetan los valores de la República? También. Uno es parco y la otra, no sé, se enoja. Bueno, son cosas menores, ¿no? Me parece que el país está por delante. Me encantaría poder encontrar una forma de acercar estas posiciones. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la sesión? Lo que más te choqueó, te emocionó, La emoción es el ámbito, ¿no? Y hoy se lo decía un colega tuyo, cuando vos entras ahí y hay tantos empleados y tanta, como vos decías antes, ¿no? Está tan fuerte la institución, vos entras ahí, cuando advierten que sos diputado, bueno, hay toda una cosa que no se debe ser las viejas tradiciones, que acá en el Consejo somos todos amigos, ¿no? Los empleados, uno los conoce a todos. Eso por un lado, ¿no? Un poquito al principio. El momento triste fue cuando la escuché a Sandra Mendoza, que uno dice, esta mujer... como desvariada. Claro, como estará bien, tendrá, porque la verdad es que no parece que estuviera, no quiero que esto suene
mal hacia ella, ¿no? Pero no parece que estuviera bien sus emocionalmente cabales. en sus cabales. Fue un momento un poco triste. Después, bueno, fue una sesión muy particular porque salieron las cosas, a pesar de ciertas tensiones, fueron saliendo bien para lo que se había planificado, lo que había definido el bloque a través de sus autoridades y los interbloques. Yo, como todo diputado nuevo, me he ido enterando, no tuve un rol muy activo en toda la negociación. Pero fue una jornada interesante. Pero bueno, habrá que ir, trabajar mucho, estudiar mucho, estamos estudiando mucho, muchos temas, vamos a trabajar mucho en el tema de la defensa del consumidor, de los usuarios, los derechos ciudadanos, y bueno, y después iremos viendo cómo logramos, es muy difícil siempre lograr los consensos. A mí me pasó estos 4 años acá en el Consejo, pero seguramente allá será potenciado por 10, pero bueno, cómo uno logra poder plasmar las iniciativas que puede ir definiendo, que ojalá logremos sacar alguna ley. Bueno, yo te voy a pedir un primer proyecto que presentes, que Lunati sea investigado por el robo que nos hizo a los leprosos en el día de ayer. Tengo muchos amigos de Newell, mi más sentido abrazo. Cárcel, juicio y castigo para Lunati. Todavía tienen posibilidades, así que todavía... Bueno, felicitaciones y Gracias. Seguiremos charlando, Carlos. Gracias, Mauricio. Carlos Comi estuvo en profundidad, volvemos y no sé si habrá tiempo para alguna conclusión o información. Nos queda tiempo para decirle solamente buenas noches, hasta dentro de 7 días.